Quizás mi nombre no importe demasiado, porque esta historia bien podría ser la de cualquier padre, o de cualquier hombre que un día descubrió que el amor es un regreso silencioso. Pero si aún así quieren saberlo, me llamo Daniel, y hoy he decidido contar algo que he guardado durante años, el viaje de un padre que intentó acertar, incluso cuando no sabía exactamente cómo. Todo comenzó mucho antes de que entendiera lo que era ser padre, mucho antes incluso de saber quién era yo. Crecí en una casa modesta, donde mi padre hablaba poco y trabajaba mucho. Salía antes de que el sol subiera y volvía cuando ya era demasiado tarde para conversaciones largas o preguntas profundas. Aún así, había algo en su silencio que solo llegué a comprender décadas después. Él siempre estaba ahí, incluso cuando parecía demasiado distante para ser alcanzado. Pero esta historia no es sobre mi padre, es sobre mí, intentando descubrir cómo romper ciertos ciclos, cómo abrir ventanas donde antes solo había puertas cerradas, y cómo ofrecerle a mi hijo lo que yo nunca recibí, no por falta de amor, sino por falta de herramientas. Mi hijo se llama Miguel, y desde el día en que lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí que algo en mí se reacomodó, como si todos mis miedos hubieran sido invitados a marcharse, y todas mis fragilidades hubieran decidido ganar voz, porque eso es lo que hace un hijo, te reconstruye por dentro, sin pedir permiso. Antes de que Miguel naciera, tenía muchos planes, y la mayoría de ellos era sobre cómo no quería ser. No quería repetir el silencio duro que conocí. No quería educar con miedo. No quería usar el peso de la autoridad como argumento. Pero los planes son frágiles frente a la vida real. Recuerdo la primera noche en que lloró sin parar. Caminaba por la casa como un fantasma ansioso, intentando mecerlo, cantar, decir cualquier cosa que calmara a ese pequeño ser que apenas conocía. Mi esposa dormía exhausta, y yo, completamente inseguro, intentaba descubrir cómo ser útil. Fue en esa madrugada cuando me di cuenta de que nadie nace padre, uno se hace. Recuerdo mirarlo, tan pequeño, el rostro enrojecido por el llanto, y decirle: hijo, no sé lo que estoy haciendo, pero prometo aprender. Y fue ahí donde todo comenzó. Los años pasaron con una rapidez casi violenta. Dicen que la infancia dura poco, y yo descubrí eso demasiado tarde. Cada fotografía, cada dibujo torpe en la puerta de la nevera, cada caída de bicicleta parecía llevar un recordatorio silencioso: no tendrás esto para siempre. Miguel tenía una sonrisa fácil y una mirada curiosa. Hacía demasiadas preguntas y casi todas me tomaban por sorpresa. Papá, ¿a dónde va la gente cuando ya no la vemos más? Papá, ¿por qué las cosas cambian? Papá, ¿cuándo se va la nostalgia? Intentaba responder de la mejor manera posible, pero algunas preguntas eran demasiado grandes incluso para mí, y es extraño admitirlo, pero la vida tiene esa manía de poner en el rostro de un niño enigmas que ni el adulto más experimentado logra descifrar. No recuerdo la última vez que cargué a Miguel en brazos, pero sí recuerdo la primera vez que soltó mi mano. Estábamos cruzando la calle, y él, decidido a demostrar que ya era demasiado grande, tiró de mi mano y corrió solo hasta el otro lado. Fue un gesto simple, pero lo sentí como una caída, porque crecer es eso, un proceso silencioso donde, día tras día, nuestros hijos nos dejan un poco. La primera noche que durmió fuera de casa, el primer partido en el que no estuve en las gradas, el primer problema que guardó para sí, a la primera vez que dijo «estoy bien», cuando claramente no lo estaba. Es extraño cómo los hijos se alejan despacio, casi imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que ya no te buscan con la misma urgencia. Y eso no es culpa suya, es solo
la vida. Miguel entró en la adolescencia como quien atraviesa una tormenta rápido, ruidoso y lleno de relámpagos. Yo intentaba mantenerme cerca, pero, como todo padre, muchas veces me quedaba atrapado en el dilema de cuándo hablar y cuándo solo estar. Las peleas comenzaron por cosas pequeñas, el desorden en su habitación, el horario de los videojuegos, la escuela, pero en el fondo entendía lo que estaba sucediendo. Él intentaba descubrir quién era y en ese proceso todos empujan al mundo lejos. Las puertas comenzaron a cerrarse más que antes y quizás tardé demasiado en darme cuenta de que eso no era rebeldía, sino una petición silenciosa de espacio. Una noche, después de una discusión tonta, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Papá, a veces parece que no confías en mí». Eso me llegó demasiado hondo, y fue ahí cuando entendí que la confianza no es un lugar al que se llega, es un camino que se construye todos los días. Miguel cumplió 18 años y decidió que quería estudiar en otra ciudad. Sabía que ese día llegaría, pero nada te prepara para la sensación de mirar una habitación vacía al día siguiente. Lo ayudé a cargar las maletas, a empacar libros, a organizar documentos. Él estaba emocionado, ansioso, con esa mezcla de miedo y valentía que solo los jóvenes tienen. Yo intentaba esconder mis manos temblorosas mientras lo abrazaba. En la puerta de la universidad, antes de despedirme, me dijo: «Papá, aprendí todo contigo, incluso cuando creías que te estabas equivocando». Y me contuve como pude en el camino de regreso a casa. Me di cuenta de algo que nunca había entendido con tanta claridad: ser padre es preparar a tu hijo para partir y prepararse a uno mismo para quedarse. Los meses que siguieron fueron extraños. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado ordenada. Había días en que entraba en su habitación solo para recordar cómo olía. Otros días me sorprendía deseando oír una puerta cerrarse de golpe. Una petición de último minuto, una discusión tonta sobre horarios. La nostalgia tiene esas cosas. Transforma lo que antes fue motivo de irritación en recuerdos preciosos. Mi esposa decía que necesitaba ocuparme y lo intenté. Volví a caminar, a leer, a cocinar, pero nada ocupaba el espacio exacto donde antes estaban las rutinas con mi hijo. Hasta que un día, revisando cajas viejas, encontré alguna grabación de mi voz de años atrás, contándole un cuento para dormir en Dios mío. Había olvidado esa versión de Mian, la versión que intentaba hablar más bajo, ser más dulce, estar más presente, la versión que prometía ser mejor de lo que mi padre había sido. Y ahí, escuchando mi propia voz de años atrás, lloré. Lloré por el niño que él había sido. Lloré por el padre que intenté ser. Y lloré por la certeza de que el tiempo corre más rápido de lo que cualquiera puede seguir. La vida tiene un sentido del humor bastante extraño. Justo cuando creía que jamás me adaptaría a la distancia, Miguel comenzó a volver, no físicamente, sino de maneras nuevas. Llamaba para pedir una opinión. Enviaba fotos de la cena que había intentado preparar. Contaba sobre amigos, miedos, frustraciones y poco a poco, la relación que antes era de padre e hijo se transformó en algo más equilibrado, casi como dos vidas caminando lado a lado, hasta que un día, sin aviso, apareció en casa con una mochila y dijo: «Papá, ¿puedo quedarme unos días?». Tenía nostalgia en quería responder con madurez, pero la verdad es que simplemente lo abracé con demasiada fuerza, como si estuviera recuperando años. Y en ese abrazo entendí que cuando un hijo vuelve, nunca vuelve igual, vuelve más grande. Y de alguna manera eso te hace crecer a ti también.
En una noche común, estábamos sentados en el patio, conversando sobre la vida. La luna estaba llena, iluminando la mesa de madera que tenía más años de los que podía contar. Él bebía refresco, yo café. Y, sin darnos cuenta, entramos en una de esas charlas que se convierten en un punto de inflexión en la vida, papá. Siempre tuve miedo de decepcionarte. ¿Por qué, hijo? Porque siempre fuiste tan fuerte y yo nunca me sentí tan fuerte así. Respiré hondo. La respuesta que di fue casi automática, pero sincera, Miguel. Solo parezco fuerte porque tuve que serlo. Pero, si supieras cuántas veces tu amor me salvó, entenderías que quien me dio fuerzas fuiste tú, Ann. Él bajó la mirada, emocionado, y supe, en ese instante, que la fase más hermosa de nuestra relación estaba comenzando. A veces pienso en el padre que quería ser cuando Miguel era pequeño, el padre paciente, sabio, seguro, divertido, el padre de los comerciales de televisión. Pero, mirando ahora, me doy cuenta de que solo fui humano, y quizás eso haya sido suficiente. La paternidad me enseñó más sobre fragilidad que sobre poder, más sobre pedir perdón que sobre tener la razón, más sobre intentarlo de nuevo que sobre acertar siempre. Miguel creció en se hizo hombre y, de alguna manera, aún lleva en la mirada a ese niño que sostenía mi mano para cruzar la calle. Y yo me convertí en un padre que sigue aprendiendo, porque ser padre no termina cuando un hijo crece, simplemente cambia de forma. En su último cumpleaños, escribí una carta, no se la di, aún está guardada. Quizás un día lo haga Ann, o quizás nunca. Pero escribían: hijo, un día descubrirás que el amor de un padre no es un camino recto, sino una carretera llena de curvas, miedos e intentos. Aún así, nunca dejé de caminar, ni por un segundo, y esa es la verdad. Ser padre no es saberlo todo, es estar dispuesto a aprender todo de nuevo, todos los días. Hoy, Miguel tiene su vida, sus elecciones, sus responsabilidades, y yo he aprendido a estar cerca sin invadir, a aconsejar sin controlar, a amar sin ahogar. Y de vez en cuando estamos conversando, me mira de una manera que reconozco, a la misma manera en que yo miraba a mi padre cuando finalmente entendí todo lo que él había intentado hacer. La vida es un ciclo hermoso. Si sabes mirarlo, y yo lo miré. Si has llegado hasta aquí, quizás estés buscando entender algo sobre la paternidad, sobre el amor, sobre el tiempo, sobre las pérdidas que no son pérdidas, sino transformaciones. Entonces, permíteme decirte, lo único que realmente aprendí: a los hijos no son nuestros, solo pasan por nosotros, y el mayor regalo es verlos seguir adelante. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví con Miguel, me doy cuenta de que esta historia no es sobre la distancia, ni sobre el miedo, ni sobre los errores. Es sobre permanencia, es sobre estar incluso cuando ellos ya no nos necesitan, incluso cuando la casa se queda en silencio, incluso cuando crecemos demasiado para caber en los mismos abrazos. La voz que llevo hoy, la que te habla, es la suma de todo esto. La voz de un hombre que intentó, falló, acertó, insistió y amó. La voz de un padre en una voz que nunca se agota. Y si la vida me diera la oportunidad de empezar de nuevo, lo haría todo igual, exactamente de la misma manera. Porque cada error, cada silencio, cada lágrima y cada abrazo me trajeron hasta el hombre que soy hoy, Ann. Y eso, mi amigo, eso es lo que le dejo a mi hijo. Si te gustó, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Muchas gracias.